comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado Luis Cárdenas Fonseca. Él es diputado local aquí en el Congreso del Estado en Sinaloa. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte, no se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que vamos a platicar con el diputado Luis Cárdenas Fonseca, pero antes también recordarles que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o en Facebook Héctor Muñoz. Todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, me refiero a su programa TV Acontecer, lo puede buscar en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí podrá ver el programa completo. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con el diputado Luis Cárdenas Fonseca. Él ya ha estado aquí en otras ocasiones, aquí en el estudio. Él tiene una amplia trayectoria curricular. Él ya ha sido, fue procurador en la pasada administración, fue secretario de la Contraloría, ha sido presidente de la CADES, en fin, es un currículum muy amplio. Hoy es diputado local y pues para ello le damos la más cordial bienvenida. Luis Cárdenas, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Muy buenas noches, qué gusto estar una vez más en este importante programa. Un saludo a todos los televidentes que siguen a Héctor Muñoz. Un buen programa para estar sin duda informado y al día en los temas que tanto preocupan a la sociedad sinaloense. Bien, Luis, pues muchas gracias por tus comentarios. Luis, en otras ocasiones, pues, que vemos que había estado aquí con nosotros, hemos tocado el tema que tiene que ver con la agenda legislativa. Se acaba de concluir el tercer periodo ordinario de esta Cámara que va transcurriendo. Prácticamente llevamos casi la mitad de la legislatura, que es de un periodo de 3 años. Mi pregunta es, ¿cómo va la agenda legislativa? Bueno, para ser muy concretos, no hay agenda legislativa. ¿Cómo que no hay? Algo que es verdaderamente lamentable, pero eso no quiere decir que no la pueda haber. Lo que hasta este momento hemos tenido son propuestas de algunos grupos parlamentarios, no de todos, de lo que pudiera ser una agenda legislativa. Pero no se ha dado lo que debe de darse en un órgano colegiado como es el Congreso. Un consenso, un acuerdo, para definir hacia dónde vamos en el trabajo legislativo, a efecto de transformar todo el sistema jurídico de Sinaloa. Creo que hay grandes temas, es decir, hay iniciativas que plantean grandes temas y que merecen ser abordados por la actual legislatura. Ahora, te interrumpo, Luis. ¿Cuáles serían esas grandes, yo les llamaría las reformas estructurales de Sinaloa? ¿Cuáles serían? Bueno, mira, hay iniciativas que refieren la necesidad de una reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y que tienen que ver con el diseño y la funcionalidad de los 3 poderes de gobierno. Eso es fundamental para generar en la optimización de los recursos de que dispone cada poder
en ejercicio de gobierno, precisamente en cumplimiento de las demandas populares. Hay otras que tienen que ver con mandatos del Constituyente Permanente Federal que no los hemos cumplido. ¿Cómo cuáles? Como es el tema de la reforma al sistema de justicia penal, y que está ahí y nos está transcurriendo el tiempo y no la hemos atendido. Bueno, yo he visto muchas declaraciones ahí, pues, de los presidentes de los grupos parlamentarios. Tanto tú eres diputado del PRI, me ha tocado platicar con Felton también, con PRD también, con Felipe Manzanares. Todos dicen que sí a las reformas, todos dicen que sí a la agenda legislativa, pero me da la impresión que esto ya está como en el Congreso Federal, de que todo el mundo dice que sí quiere las reformas estructurales que el país necesita, pero a la hora de la hora no se ponen de acuerdo y caemos en la inercia. Efectivamente, tengo que reconocerlo, no hemos pasado del espacio discursivo al espacio de los hechos. Es decir, nos hemos quedado en la toma de la tribuna, donde hemos pregonado nuestro interés por transformar todo el sistema jurídico de Sinaloa, por mejorar en el tema de la fiscalización y por otros temas. Pero de ahí a los hechos hay un trecho que no hemos podido cubrir. Ahora, diputado, para el auditorio que nos escucha, que nos ve en todo el estado de Sinaloa, los temas en concreto, los más importantes, si Luis Cárdenas ahorita tuviera la posibilidad de impulsar la agenda legislativa, ¿cuáles serían? Bueno, hace un momento me refería yo a una propuesta de reforma constitucional que rediseña los tres poderes y toda su funcionalidad. Pero estamos hablando de algo muy amplio. Vamos a hablar de algo más concreto. Poder Judicial del Estado. Si nosotros revisamos cómo está el Poder Judicial del Estado, vamos a advertir, si lo comparamos con el resto de los poderes judiciales de los estados de la República y el federal mismo, cómo nos hemos ido quedando atrás en un tema fundamental, la administración del poder y el órgano que debe de buscar la profesionalización del poder, lo que se llama el Consejo de la Judicatura. Prácticamente en Sinaloa no hay Consejo de la Judicatura, a pesar de que la recomendación por propios y extraños es que instrumentemos un Consejo de la Judicatura para mejorar la competitividad del Poder Judicial. Bien, vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos, no se vaya, estamos platicando con el diputado Luis Cárdenas Fonseca. Regresamos, soy Héctor Muñoz, no se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado Luis Cárdenas Fonseca. Antes de ir a un corte comentaba él, pues, de las reformas que hace falta institucionales en el marco, en el tema que tiene que ver con la Procuración de Justicia. Luis, adelante. Bien, eso es algo fundamental, lo que comentábamos hace rato, revisar cómo está concebido y cómo funciona el actual Consejo de la Judicatura. Porque no se trata de un nombre, lo que hay que ver son las atribuciones. Y eso le hace falta al Poder Judicial. Y si de ahí pasamos al Poder Ejecutivo, tendríamos que revisar todo el tema de la Procuración de Justicia. Aquí sucede algo particularmente interesante. Todos los documentos básicos de los actuales partidos políticos, todos sin excepción, pugnan por una autonomía plena del Ministerio Público. Todos. Todos, sin excepción. Y a la hora de los hechos, no la logramos concretizar. Ese es el asunto, pues. En el discurso, como tú dices, se ha vuelto una agenda discursiva, pero no se ha concretado. Ahora, Luis, tú tienes mucha experiencia, ya has sido
has estado en la iniciativa privada, has estado en el gobierno, ahora estás en el poder legislativo. ¿Qué hacer para que se concrete, aunque sea una sola reforma? Yo creo que aquí todos tenemos algo que hacer. Desde luego, los principales somos los diputados. Tenemos que generar que el órgano de gobierno que concentra la expresión de todas las fuerzas políticas, que es la Junta de Concertación Política, de Coordinación Política, logre los acuerdos que debe de lograr, precisamente para que nos ocupemos ya de los temas en la fase de los hechos, más allá del discurso. Y luego la sociedad, con mucha puntualidad, impulsar sus prioridades, porque les estoy hablando, te estoy hablando de más de 180 iniciativas que están ahí pendientes y que seguramente en lo que resta de esta legislatura no podremos atender. Entonces, habremos que identificar muy puntualmente y con mucho tino las prioridades, precisamente. ¿Las tienen identificadas o todavía no? En lo personal yo tengo mis prioridades, pero aquí no se trata de lo que diga Luis Cárdenas. Yo no soy más que un alfil en el tablero de ajedrez. Uno de los 40. Uno de los 40. Aquí tenemos que lograr esa voluntad colectiva a manera de consenso, donde tengamos claro qué va primero. Y allí la sociedad tiene una jugada muy importante, como es el caso, y lo voy a poner a manera de ejemplo, de esa iniciativa que viene siendo impulsado por un grupo de ciudadanos muy activos, por cierto. Ya me dijeron, ya que estuvieron. Sobre participación ciudadana. ¿Por qué no entrarle a ese tema? Si lo quiere la sociedad, si en el discurso de los diputados está, ¿qué nos hace falta para entrarle? Ahora, yo te pregunto aquí, ya conmigo estuvo este grupo y estuvieron, pues ese grupo está conformado por diversas hombres y mujeres. Estuvieron conmigo, dijeron que ya habían ido a la Cámara de Diputados, que pues que le habían dado primera lectura al documento, segunda lectura, no sé, pero que pues está a punto de aprobarse. ¿Qué pasa, Luis, en el tema de la participación ciudadana? ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar? ¿Por qué tanta vuelta? Yo tengo la esperanza de que sí se apruebe. El asunto es ¿cuándo? ¿Cómo le hacemos para recorrer ese trecho, repito, que está separando lo discursivo de los hechos? Acaba de concluir el periodo. ¿Por qué no irnos a un periodo extraordinario? ¿Qué no valdrá la pena? Personalmente considero que sí vale la pena. Pero, repito, no es únicamente mi voluntad o lo que yo quiera. No, y además otra cosa, te interrumpo, Luis Cárdenas, viene el tema del proceso electoral que prácticamente pues ya empezó, de las campañas políticas a presidente de la República, diputados federales, senadores. Entonces todo eso, querámoslo o no, contamina, no se puede separar y todo el mundo, pues los diputados pues van a querer hacer algunos campaña, otros pues ayudarle a sus amigos, en fin, de todo. Me refiero a la composición de la Cámara de Diputados completa, no nada más aquí en Sinaloa, sino en todo el país. Por eso creo yo muy difícil que haya un periodo extraordinario. Bueno, eso de que el proceso electoral contamina el quehacer del Congreso es un dogma. Pero sucede. Y quiero aceptarlo, pero también le pido a quienes creen en ese dogma ciegamente que acepten que la sociedad también se transforma y que el escenario político también se transforma y que respetando ese dogma a lo mejor ahora hay que atemperarlo o hay que administrarlo de manera diferente que nos permita también cumplir con nuestra obligación primaria como legisladores. Ahí está el cómo, Luis, ahí está el cómo hacerle. A lo mejor tú eres, pues yo te conozco de una persona sensata, congruente, pero quizá a lo mejor los otros diputados pues tengan otras aspiraciones y digan, yo prefiero mejor ir a hacer campaña, quedar bien, para luego buscar ser presidente municipal. Bueno, hagamos un esfuerzo, sin menospreciar al resto de las fuerzas políticas que concurren en el Congreso. Si el PRI y el PAN se pusieran de acuerdo, con eso tenemos la suficiente contundencia para generar que pasemos a los hechos.
incluyendo la posibilidad de un periodo extraordinario. Ahora, ¿son ustedes del PRI cuántos diputados son? 19. 19. 19 y del PAN. Son 13 más sus aliados. Más sus aliados. Bueno, pues ya con eso harían cualquier reforma constitucional, cualquier reforma harían. Bien, ahora Luis, en el tema, la ley de participación público-privado, bueno, ya nos están mandando un corte, vamos a regresar y vamos a hablar el tema de esa ley tan importante que se ha venido hablando, tengo escuchándola como 5 o 6 años y todavía no se ha concretado, y creo que es una de las también muy importantes. Vamos a ir a un corte, regresamos en un minuto, estamos platicando con el diputado Luis Cárdenas Fonseca. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado Luis Cárdenas Fonseca. Diputado, antes de ir a un corte, bueno, comentábamos acerca de otro tema pendiente en la agenda legislativa, en la que dices tú que no hay agenda legislativa, pero cuando menos se menciona, todo el mundo la trae ahí. El tema de la ley de participación público-privada. ¿Cómo están las cosas? Pues ese es todo un tema importantísimo. Todo el mundo dice que sí. El único que me ha dicho que no la aprueba y que ha estado aquí sentado es el diputado Javier Corbera del PRD, porque dice que no es necesario hacerla si de alguna manera ya está funcionando aquí en Sinaloa. Bueno, esa es una posición partidista a nivel nacional. Aunque el PRD la tiene en el DF. Sí, pero actualmente los perredistas de hueso colorado, que vulgarmente se les conoce, están en oposición. Pero eso dejémoslo por un lado. Hay que pensar en Sinaloa. Ese es todo un tema. ¿Qué pasa? Que al igual que el resto, está de alguna manera sobre la mesa esperando ser consensado. Sinaloa no puede quedar al margen de la utilización de esas herramientas que apoyan el desarrollo en beneficio de los ciudadanos. Si quieres, perdona la interrupción, que si hubiera malas experiencias, que es lo que argumentan algunos perredistas, bueno, aquí de lo que se trata es de advertir esas malas experiencias para que en Sinaloa surja de alguna manera esta herramienta con muchos candados, diseñada precisamente para que no se incurren esas malas experiencias. ¿Qué puede generarse con esta herramienta? Pues se puede generar que crezcamos en infraestructura, que mejoremos en calidad de los servicios públicos, y eso es algo fundamental. ¿A quién no le interesa tener más hospitales en Sinaloa? ¿A quién no le interesa tener más carreteras en Sinaloa? ¿A quién no le interesa que el servicio que se presta en estos hospitales sea de más calidad? Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Más que decir es que en otros estados o en otras latitudes ha habido malas experiencias. Habrá que ver las buenas experiencias, aprender de las buenas y las malas y tener el mejor diseño para Sinaloa. Bien, fíjate, es importante explicar al auditorio que la ley de participación público-privada lo que consiste es que la iniciativa privada invierte en obra o en infraestructura que el gobierno de alguna manera no tiene el recurso económico para hacerla. Y obviamente, como lo decía aquí el diputado Luis Cárdenas, con una reglamentación bien hecha precisamente para que los gobiernos no se vayan de paso, pues, o sea, haciendo obra de más y comprometan administraciones posteriores, más o menos así lo dibujamos. Ya, ¿no? Lo dijiste de una manera muy clara, ¿para qué lo repito? Así es, bien, eso es lo... Ahora, desde hace 4 o 5 años, incluso la legislatura pasada, aquí me tocó que estuvieron algunos diputados precisamente hablando del mismo tema y pues no se ha logrado avanzar. ¿Tú crees, Luis, que esta iniciativa tan importante, que está muy platicada, muy consensada, incluso que ya hay una iniciativa a nivel nacional ya aprobada,
podamos en esta legislatura que ustedes están encabezando aprobarla. Bueno, yo sigo creyendo que sí. Estoy, como te dijera, muy optimista de que sí pueda ser posible. Vamos a tener que presionarlos los medios, la sociedad civil, como lo están haciendo en la ley de participación ciudadana también. Yo creo que aquí debemos de participar todos. Y no dejarle la responsabilidad solamente al legislativo, que son ustedes. Bueno, el legislativo tiene su propia responsabilidad. De lo que se trata es de que la asuma. De generar las condiciones para que el legislativo asuma plenamente su responsabilidad. Luis, hay otro tema también, pues casi el tiempo se va en la televisión muy rápido. Cuando hablábamos del tema también de las modificaciones constitucionales, el tema penal, tú que fuiste procurador de justicia en la administración pasada, ¿qué modificaciones habría que hacer ahí? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que tenemos un sistema de justicia penal reprobado, que ya no da más, y que lo que está dando son injusticias, y eso no lo podemos permitir. A partir de 2008 hay el mandato del Constituyente Permanente Federal de que rediseñemos este sistema y nos da un plazo máximo de 8 años para culminar este rediseño. ¿Y cómo vamos con algunos intervalos, o mejor dicho, con algunos vencimientos intermedios? En los vencimientos intermedios ya estamos en falta, como es el caso del tema que tiene que ver con la ejecución de las penas. Ese término o ese plazo se nos venció en julio del año pasado, pero eso no quiere decir que no podamos de todas maneras cumplir con el mismo. Lo haremos o cumpliremos después de haber quedado mal, pero finalmente lo que quiere el Constituyente Permanente Federal es que lo hagamos. Ya están anunciadas alrededor de 4 iniciativas que se van a sumar a otras que hemos presentado algunos diputados, y que suman un total de 7, bueno, un nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, una nueva ley de ejecución de penas, una nueva ley de defensoría de oficio. ¿Juicios orales? Sí, ahí vienen los juicios orales, precisamente, que esa es la novedad procesal dentro del sistema. Los juicios orales. Los juicios orales. Perfecto, eso es un tema muy importante. Poniendo a México en el nivel del resto del mundo, en un tema fundamental y que todos los días se menciona, que es el de los derechos humanos. Yo creo que con la decisión, en este caso, desde luego del Congreso, pero también del titular del Poder Ejecutivo, que la ha expresado en varias ocasiones, podremos en esta legislatura inclusive instalar este nuevo sistema, aunque sea gradualmente, pero instalarlo ya. ¿De juicios orales? De juicios orales a partir del año entrante. Bien, Luis, nos vamos, se nos acabó el tiempo, despídete del auditorio, adelante. Pues hombre, una vez más, muchísimas gracias por permitirme comentar con ustedes estos temas, decirles que ciertamente en la Cámara de Diputados, dentro de toda su complejidad, estamos a pesar de todo trabajando. Quisiéramos hacerlo mejor y ojalá y lo logremos. Bien, buen diputado, bien. Te vamos a agarrar la palabra para invitarte próximamente cuando empiece el otro periodo, si hay un periodo extraordinario, precisamente para ver cómo van, si hay aprobaciones o no hay. Bien, te agradecemos al diputado Luis Cárdenas Fonseca que nos haya acompañado aquí en su programa Acontecer. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches.